¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, la emisión de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados que revisa las actividades culturales que se desarrollan en este Palacio Legislativo. Esta semana presenciamos diversos eventos. Quiero compartirles una muestra que en verdad ha interesado y conmovido a quienes se dan cita aquí. Del alma a las manos es una muestra del arte penitenciario. Créanme que se van a sorprender. Y se entregó el reconocimiento a la excelencia en Letras de Humanidad 2024 al poeta Luis García Montero, ceremonia que culminó con un concierto de gala. Artesanos del grupo indígena Náhuatl de la Sierra Huasteca Hidalguense presentaron en la explanada del edificio G joyería, ponchos, vestidos, blusas, además de su gastronomía. En este espacio también tuvo lugar la exposición Del alma a las manos, donde el Grupo Pasión y Trabajo por México llevó obras de arte, cuadros, juguetes, etc. Todo ello creado por manos de artistas durante su internamiento en los centros de reinserción social del país, quienes encuentran en el arte una forma de trabajo digno para colaborar así positivamente a la sociedad. Y yo vengo representando a la gente que está trabajando en el Oriente porque somos un grupo, no soy yo nada más. Somos un grupo que queremos crecer como personas y apoyarnos mutuamente y enseñarles a la gente que sí se puede reivindicar el camino, ¿no? Que sí la regamos, pero que aún así tenemos un compromiso con la sociedad. La extraña felicidad y otros textos literarios fue el título del libro presentado en este recinto, escrito por Ismael Carballo. El jardín de la planta baja del edificio H presenció la pasión por la lectura, que ha adquirido a lo largo de más de 20 años expresada en este texto. En dos bloques, el primero, La brevedad de los días, crítica, seguido de Me regalaban el quehacer de un hombre, creación. Ismael Carballo nos comparte un recorrido entre diversos ensayos literarios de instancias filosóficas, científicas, políticas e históricas, que han marcado el camino que ha seguido su lectura. En aras de premiar, así como adicionar nuevas amigas y amigos a la poesía, el Espacio Cultural de San Lázaro entregó un reconocimiento a la excelencia en Letras y Humanidad 2024 al poeta y ensayista Luis García Montero, pues su obra es considerada como un aporte monumental al idioma español. La poesía ha regalado a los seres humanos, mediante sus distintas presentaciones, esperanza, amor, tristeza, sentimientos profundos y difíciles de explicar, pero aún más de experimentarlos. En el cierre de esta celebración tuvo lugar el concierto del cuarteto de 3 violinistas y una chelista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con piezas de origen español, entre ellas algunas del compositor Manuel de Falla, en una forma de homenaje para el poeta galardonado. Hace unos días falleció el estadounidense Paul Auster, a los 77 años de edad. Fue escritor, guionista y director de cine. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1992 y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. La doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos platica sobre este personaje. Las infinitas cosas diminutas. Por una vez, respirar tan solo a la luz de las infinitas cosas diminutas que nos rodean. O nada logra romper la atracción de esta oscuridad. El ojo descubrirá que somos solo aquello que nos ha hecho menos de lo que somos. No decir nada, decir nuestras vidas mismas dependen de ello. El poema que acabamos de escuchar se titula Credo y está incluido en la poesía completa de Paul Auster, de quien lamentamos su reciente fallecimiento y dedicamos esta cápsula en su memoria. Escritor, poeta, ensayista, guionista estadounidense, autor de más de 30 novelas, Paul Auster es considerado uno de los mayores exponentes de la literatura estadounidense contemporánea. Además de ser un prolífico escritor,
Fue también guionista y director de cine. De compleja arquitectura, su obra narrativa es enorme. Recordemos algunos títulos imprescindibles presentes en las bibliotecas, como La invención de la soledad, de 1982, El país de las últimas cosas, de 1987, El palacio de la luna, de 1989, La música del azar, de 1990, Leviatán, de 1992, Tombuctú, de 1999, El libro de las ilusiones, de 2002, La noche del oráculo, de 2003, entre muchos más. Poesía completa. Sabemos que Paul Auster fue un gran narrador, pero quizá no es tan conocido que también fue un gran poeta. Él mismo lo señala en la contraportada de este libro, cuando nos dice que la poesía es quizá lo mejor que escribió. Los poemas de Paul Auster abordan temas que equidistan con sus principales obsesiones y que son eje de sus novelas, como son el destino, el azar, la disolución del yo y la distancia inquebrantable entre el lenguaje y el mundo. La trilogía de Nueva York. Esta trilogía fue publicada por primera vez en 1987 y está compuesta por 3 novelas que son, digamos, caras de una misma historia. En la primera de sus historias, titulada Ciudad de Cristal, nos presenta la historia de un escritor del género policíaco que por azar protagoniza una investigación que se vuelve real. En Fantasmas, el protagonista es un detective inmerso en un laberinto de búsquedas, y en la última de las historias, titulada La habitación cerrada, el protagonista debe desentrañar el misterio de una maleta llena de textos inéditos. Brooklyn Follies. Esta novela fue publicada originalmente en 2005 y es sin duda una historia apasionante que nos presenta una especie de alegoría y cuyo protagonista es Nathan Glass, en el quicio de los 60 años, recién jubilado, recién divorciado y que sobrevive apenas a la amenaza del cáncer y que se encuentra en el tumultuoso Brooklyn, un lugar para consumirse en la soledad. 4, 3, 2, 1. Esta novela nos narra la vida de Ferguson, quien nació el 3 de marzo de 1947 en Newark, New Jersey. Y bueno, en esta historia, Paul Auster nos muestra 4 vidas completamente distintas para Ferguson, en un contexto en el que nos comparte los acontecimientos principales de la segunda mitad del siglo XX y que, como en otras novelas, nos desarrolla con maestría historias de metaficción, espejismos y la propia presencia del escritor matizada entre sus letras. Te invitamos a consultar el acervo de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra del gran escritor Paul Auster, uno de los grandes autores de la literatura contemporánea. Les presento una verdadera mente creativa. Hablemos de un comunicador que a la vez es poeta y escritor, que ha sido legislador y ha dirigido el mercado más grande de Latinoamérica, la Central de Abastos de la Ciudad de México. Con ustedes, Alejandro Ordorica Saavedra. Son 2, diría yo, el servicio público y la creación. El servicio público porque desde niño tuve esa inclinación que iba más allá de un interés por mi casa, ver lo que estaba fuera de mi casa y sobre todo en la adolescencia. Y luego la creación porque
Fíjate, Arnulfo, tuve el privilegio de nacer en un hogar donde había nada más libros y periódicos. Soy hijo de un periodista, orgullosamente, ese es mi origen, y mi madre, que era una mujer que estudió letras, pero sobre todo autodidacta. Entonces, en mi casa era ir de los periódicos a los libros y de los libros al periódico desde que tuve memoria. Expresarme, comunicar, decir y sobre todo para decir y poder hablar hay que leer. Y si me preguntaras, por ejemplo, qué me gusta más, sin duda te diría que leer más que escribir, fascinándome el ejercicio de la literatura, pero sobre todo leer. Y te voy a confesar algo, yo más que escritor y que me asuma como tal, porque incluso me mortifica un poco que a veces me presenten como escritor, y yo digo que soy más bien una persona que le gusta mucho escribir, que es diferente a asumirse profesionalmente como escritor, porque mi vida más se orienta al servicio público y en paralelo, como complemento de mi vocación, a escribir y a leer. Y hice talleres de poesía, talleres de teatro, de danzón, de guitarra, y me dieron un escenario muy parecido en tamaño y en materiales que muy generosamente me donó en ese entonces Bellas Artes, gratuitamente, y entonces teníamos verdaderamente un centro cultural. La Bodega del Arte era un centro cultural que todavía existe, y en un momento dado, nada más comento una de las actividades que sentimentalmente me conmovieron. Como estoy muy inclinado al género del cuento, dije, voy a organizar un concurso de cuento para los carretilleros, para los diablitos, que nadie se imagina que en la central de Abasto haya casi 20,000 diableros. Dicen, bueno, debe haber unos 300, no, hay 20,000 casi, o en mi época lo sabía. Y entonces invité a Guillermo Samperio, un gran cuentista, Premio Nacional de Cuento, a que organizara el concurso y él fuera el presidente del jurado, y fue verdaderamente revelador el talento que hay, que es el talento que hay en todos lados de México, donde le aprietes, sale el talento. Bueno, 2, 3 carretilleros casi analfabetas podían escribir con una imaginación, con una frescura que de veras nos impactó a todos. Está por publicarse una novela mía, que es la primera que escribo. Soy como del tardío clásico o del cuaternario, poscuaternario, pero es una asignatura que tenía yo pendiente. Lo intenté 2 o 3 veces, no lo pude hacer. Y ahora en la pandemia tuve ese espacio, pues sí, de preocupación por lo que estaba pasando, pero también con largos tiempos, que le quise dar un sentido creativo y pude escribir esta novela que se llama Camino de Insurgentes. Y de los proyectos nuevos también tengo un nuevo libro de cuentos que me ha entusiasmado mucho, que ahora creo que sí está mejor escrito que los otros, y se llama Dioses a la vuelta de la esquina. Primero hablo de los dioses del Olimpo, es un cuento por cada dios del Olimpo. Luego los dioses de la naturaleza indígena, que es el viento, el fuego, tal. Y cierro con los 10 mandamientos, pero no con una actitud aleccionadora ni moralina, sino al contrario, son antitéticos. Hasta aquí llega la edición de Cultura en San Lázaro. Les agradezco su sintonía y les invito a vernos aquí la próxima semana. Esperamos comentarios, sugerencias o recomendaciones en el correo que aparece en la pantalla. Gracias. Hasta pronto.